Sí, como leéis. De hecho, gracias a esto de aquí arriba, hubo una época en la que un país como Perú fue una potencia mundial. Pero, ¿de qué estamos hablando realmente? Bien, hoy os vamos a hablar un poquito sobre la historia del oro blanco, o más conocido como guano. Y no, ante la duda, hoy no vamos a hablar de One Piece, sino que vamos a hablar de lo que es el propio guano como tal, y no de la isla de Guano, donde ha pasado la última saga antes de Ejez. Y es que, ¿qué es el propio guano? Bueno, pues su nombre viene del quechua, de guanú, y es que ya parece ser que ya habían utilizado otra serie de civilizaciones precolombinas, como los mochinas o los incas. Y es que tiene una composición realmente única para enriquecer los suelos. Es por esto que, sí, formaría parte de la geología, porque forma parte de los suelos, es una sustancia inorgánica y por lo general aparece en yacimientos, siendo básicamente el sustrato, la base, que se crea debido a la acumulación de excrementos de aves, focas y murciélagos por lo general. Y es que, como os podéis imaginar, es un fertilizante muy eficaz, sobre todo por los altos contenidos que tiene de tres componentes principales para el crecimiento de las plantas, a saber, nitrógeno, fósforo y potasio. Que por cierto, a modo de curiosidad, os contamos que en el año 2024 salió un juego en el que encarnas a una gaviota que básicamente tiene que robar comida a los turistas de una zona paradisíaca y tiene que ir excretando por ahí. Y el juego, precisamente, se llama Guano. Y es que nos tenemos que remontar a hace un par de siglos, básicamente el siglo XIX, entre los años 1840 y 1870, donde fue uno de los recursos más codiciados del planeta. De hecho, fue el naturalista Alexander von Humboldt quien en 1803, durante su viaje por América del Sur, advirtió de que varias zonas desérticas costeras de Perú estaban básicamente con plantas fertilizadas con guano y que crecían de forma abundante. Y es que si hay un país que conoce muy bien lo que es el guano y su producción, es precisamente Perú, ya que este oro blanco transformó su economía de una forma brutal, nunca antes vista en la historia del país. Y es que recolectaban el guano de varias islas que pertenecían de Perú. ¿Por qué? Porque había sido el hogar de muchas colonias de aves marinas durante siglos, y el guano que habían ido acumulando tenía muchos metros de profundidad. Por supuesto también de grosor y de potencia. Y sobre todo se podía explotar en las islas Chincha, al este de Perú, a unos 21 kilómetros de distancia de las costas peruanas. Y de hecho se explotó durante el siglo XIX y el siglo XX. Sobre todo parece ser que a partir de 1845. ¿Por qué? Porque básicamente aquí es donde más espesor se encontraba, unos 30 metros de espesor. Es decir, unos 30 metros de altura de los depósitos de guano. Este guano se extraía, se producía y luego se enviaba sobre todo a Inglaterra y a Estados Unidos. Y de hecho, como veis en esta gráfica, entre los años 1840 y 1870 se exportaron casi 11 millones de toneladas por valor más o menos de unos 100 millones de libras esterlinas, lo que serían unos 126 millones de dólares y unos 120 millones de euros. Pero pensad, claro, que estamos hablando de hace 2 siglos, en 1800, en la década entre los 40 y los 70, con lo cual el valor, os podéis imaginar que era mucho mayor que lo que sería en la actualidad. Pero ¿por qué se explotaba sobre todo guano en Perú? Porque era el guano de mayor calidad de todo el mundo. De hecho, varios experimentos realizados en los años 1940 en Gran Bretaña demostraron que este guano de Perú era muy superior al estiércol que se utilizaba como abono de forma tradicional. Y fue precisamente el propio Estado peruano el que cedió sus derechos de explotación y comercialización a empresarios británicos, peruanos y franceses. Y aunque no hemos encontrado una gráfica como tal, imaginaos que estas personas que tenían los derechos de exportación lo compraban por unos 12 libras la tonelada y lo vendían por el doble, con lo cual hicieron básicamente que el guano se convirtiese en el oro blanco, como decíamos, ya que un cargamento básicamente reportaba a los vendedores unas 100.000 libras de beneficio, lo cual era una fortuna para la época. Pero claro, como en todo trabajo, y hace 2 siglos precisamente, pues obviamente extraer guano era todo un infierno. ¿Por qué? Porque básicamente a las condiciones malas laborales le tenéis que sumar también el calor y el propio hedor, además de la propia putrefacción, vamos a decir, esta materia inorgánica que estaban recogiendo. Aparte que debido a la realización de trincheras para extraer este guano, salía un polvo amarillento esto que producía una serie de enfermedades importantes, sobre todo por lo que hemos leído, histoplamiosis y asma.
además de también llegar a producir disentería. Por no mencionar que mucha de la mano de obra que se utilizó después de abolir la esclavitud en Perú, precisamente aquí en la isla de Chincha, fue tener que tirar de esclavos que eran sobre todo de origen asiático, sobre todo chinos. Y sumarle a esto también que, como no, Estados Unidos tenía que sacar tajada y en 1856 aprobó la ley de las Islas Guaneras. Lo que llevó básicamente a Estados Unidos a comenzar su expansión imperial por todo el mundo. Pero es que además esto llevó a otro conflicto, lo conocido como la Guerra del Guano, que fue un conflicto entre Perú, Chile y Bolivia. Debido a esta guerra, desgraciadamente, Perú tuvo unas consecuencias terribles. La primera, obviamente, las pérdidas humanas. Unas 14.000 personas murieron en esta guerra y además perdieron unos 191.000 kilómetros de territorio, pasando de este territorio que veis aquí a este que conocéis en la actualidad. Como os podréis imaginar, desgraciadamente, el guano es un recurso finito, es decir, se iba a agotar en algún momento. Debido a ello, Perú entró en una recesión económica después de, como veis aquí, del boom del guano. Y para esto tenemos básicamente dos razones. La primera es que el recurso se iba agotando debido a los derechos de explotación que tenían otra serie de países, se iban agotando las reservas, con lo cual el ritmo de producción de guano baja porque no estamos dejando a las aves precisamente que excreten. Y además, en 1905, Noruega creó un fertilizante nitrogenado artificial que era bastante más barato. Por lo tanto, no había que hacer grandes travesías marítimas para conseguir este guano. Aunque sí, en la actualidad todavía se sigue extrayendo guano peruano. De hecho, tiene una gran demanda y es un fertilizante natural que se utiliza sobre todo en la agricultura ecológica. Y su reserva más o menos está en torno a las 250.000 toneladas, de las cuales unas 25.000 extraen al año. Pero sobre todo hoy en día Perú, lo que veis aquí arriba, extraen y exportan sobre todo cobre, mineral de cobre. Esto no quita el que, gracias precisamente a la riqueza del guano de Perú, se produjo una enorme contribución a la economía mundial, a los cuales les debemos mucho todavía en la actualidad, ya que han fertilizado mucho de nuestros suelos a lo largo de Europa, Asia y toda América. Pero, ¿qué os parece a vosotros? ¿Creéis que os podéis hacer ricos buscando un poquito estas heces por ahí? Bueno, pues si queréis, les podéis dar un me gusta, un like y nos dejáis un comentario a ver qué os ha parecido esta gran historia del guano de Perú. Y como no, muchísimas gracias por vernos.